Saludos por Dios que camisa. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Es una tremenda bendición, es una gracia, un favor inmerecido que el Señor nos da cada noche poder reunirnos un grupo de sus hijos con el único propósito de aprender de Él. Amén. Es la palabra de Dios, es la que se enseña, la que se comparte y es su palabra la que queda sembrada como una semilla de grandeza en nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo, es el que abre nuestro entendimiento para poder comprender los misterios de su palabra. Sin el Espíritu Santo, por más que lo lean o lo relean, no van a tener la revelación que se necesita para poder aprender de nuestro Señor. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor, pidiendo que sea nuestro Señor el que nos da la revelación, que nos da el check, la aprobación, el respaldo de su palabra en esta noche. Amoroso Dios, gracias te damos. En esta noche, un grupo de tus hijos reunidos en diferentes lugares, Señor, en diferentes espacios, pero con un mismo espíritu, tu Espíritu Santo, Señor, con una sola visión, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu llamado. Gracias porque fuiste tú quien nos llamaste, Señor. No fue que nosotros te buscamos, tú nos buscaste. Así como tú, Señor, en Génesis 12, fuiste a buscar a Abraham y lo llamaste, lo escogiste dentro del mundo para un propósito divino. Señor, del mismo modo, a Willy, a Juan, a María Arce, a María Rivas, a Beni, a Caleb, a Rocío, fuiste tú el que nos llamaste. Porque ya estábamos en tu corazón desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. Tú ya nos habías puesto nombre. Gracias, Señor. Queremos servirte. Queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir para ti. Queremos conocerte más porque mientras más te conocemos, más te amamos. Eterno Dios, derrama tu poder y tu gracia sobre todas las familias, Señor, que esta noche recibirán tu palabra. Y orando por nuestros hermanos, nuestras hermanas que no están congregando, Señor, por alguna razón, por Betsy Arista, por Gisela González, por Julieta González, por los hermanos del Ecuador, por Zenón Silvestre, por Mansaba, por Débora, que no le hemos visto en estas últimas semanas. Bendícelos, donde quiera que estén, Señor. Tú derrama tu gracia sobre estas personas porque son tus hijos. Amoroso y gran Dios, nos encomendamos en tus manos en esta noche, pidiendo, rogando que el precioso Espíritu Santo sea aquí en este estudio y en cada hogar, dando a cada corazón, Señor, la porción de tu palabra que hoy edificará sus vidas. Eterno Dios, todo lo ponemos en tus manos, dándote gracias a ti, Señor, orando por Israel, por tu pueblo escogido, orando por la paz de Jerusalén, orando para que tú protejas, Señor, las grandes ciudades de Israel, Tel Aviv, Jerusalén, y todos los pueblos y las comarcas que hay ahí, Señor, en ese pequeño territorio. Que sea los ángeles tuyos, Señor. Legiones de ángeles protectores cuidando, Señor, ese rebaño que tú has escogido. Que todos sus cielos estén protegidos por el domo de hierro, Señor, y que ángeles poderosos desvíen esos misiles, esos cohetes que están disparados en contra de Israel. Amoroso Dios, que las decisiones que están tomando en estos instantes, Señor, Benjamín Netanyahu, Joab Galam
y todos sus ministros, su gabinete de guerra, sean dirigidos por ti, Señor. Y que se cumpla tu palabra, tu promesa, tu profecía, Señor, sobre el pueblo de Israel. Nosotros miramos a Israel porque Israel es el reloj tuyo. Señor, tú nos has enseñado eso, que miremos a Jerusalén y sabremos, Señor, el momento y el tiempo en que tú, Señor, estarás a punto de volver. Eterno Dios, ayúdanos a estar preparados y listos para que cuando llegue ese momento, Señor, nosotros no vayamos contigo. Entregamos este tiempo en tus manos, eterno Dios. Quita de nosotros preocupación, ansiedad, duda, temor, angustia, opresión. Quita de nosotros todo aquello que no te agrada y que nos aparta de tu presencia. Solo queremos disfrutar de este tiempo en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Nosotros estuvimos viendo anoche la autoridad de la palabra del Señor, ¿verdad? Estuvimos viendo lo que significa tener la palabra y no tenerla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice el tema que vamos a tocar mañana. Pero anoche veíamos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que dice el Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Su palabra es una antorcha que nos guía en medio de la oscuridad, ¿no? Nos da el sendero, el derrotero, nos da la ruta para poder decidir correctamente. Hoy vamos a ver algo que va a complementar lo de anoche. Y mañana estaremos, va a estar expectante mañana, por favor, va a estar bueno, ¿no? Aparte de lo que compartiremos hoy. Hoy hemos titulado Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Vamos al pasaje en la cual vamos a centrar la meditación de esta noche. Segunda de Timoteo 3:16. Está escribiendo el apóstol Pablo a su discípulo amado, ¿no? Está escribiéndolo a su hijo espiritual, al que iba a tomar la posta después que Pablo ya no estaba. Y le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eso es lo que hacemos. Enseñamos la palabra de Dios. Pueden hacerlo ustedes, es más, lo hacen muchos de ustedes. Rocío lo hace, Willy lo hace, su esposa María Arce lo hace también. Ella está enseñando la palabra. Es más, este jueves irá a un retiro, ¿no? Allá en Dallas, de 3 días, ¿no? Ellos dicen siempre que este es el último y siguen habiendo muchos retiros más para la gloria de Dios. Es que, ¿cómo podemos decirle no al Señor? Si el Señor te hace el llamado, no hay forma, no hay forma de decirle que no, ¿verdad? Entonces, el pasaje en el cual vamos a centrarnos está en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura se habla del Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia completa, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, mis hermanos, la palabra del Señor está puesta aquí para que usted pueda ser instruido, capacitado, armado, equipado, ¿no? Para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso estamos aquí. Nosotros vimos en capítulos anteriores que no por hacer buenas obras es que nosotros somos salvos. Somos salvos para hacer buenas obras. Hay una gran diferencia, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, dijo el Señor, invalidando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo soy buena gente, doy ofrendas, hago caridad, qué sé yo, hago muchas obras y tal. Son obras nada más. Pero esas obras no te hacen salvo. Lo que te hace salvo es haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y cuando tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces eres preparado, capacitado, entrenado, equipado, ungido para toda buena obra. ¿Correcto? Entonces, cuando se habla de las Sagradas Escrituras, se refiere a la Biblia en su totalidad, es decir, al Antiguo y al Nuevo Testamento, que se considera el mensaje original de Dios para la humanidad. Y el único testimonio infalible de la actividad
salvadora de Dios para todas las personas. O sea, no hay otro tema, no hay otra forma. El punto es cuando gente, ¿no?, distorsionada, torcida o retorcida, enseña otra cosa que no está escrita en la palabra. Por ejemplo, Mahoma. Mahoma es un profeta, ¿no?, hijo de Satanás, que obviamente está los del Islam, lo creen, lo siguen, ¿no?, a él lo adoran, lo idolatran, a Mahoma. Pero Mahoma escribió cosas atroces, pero para ellos es su profeta. Para ellos su Dios es Alá, su profeta es Mahoma, su Biblia es el Corán. Entonces, mis hermanos, el Islam está torcido, está distorsionado. Por eso es que para el Islam el pueblo de Israel es un pueblo infiel y los infieles tienen que morir, tienen que desaparecer del mapa. Para los del Islam, ¿no?, dicen que el propósito de la humanidad, digamos que el objetivo del mundo debería ser eliminar a Israel del mapa, borrarlos del mapa para siempre, borrar su memoria. Por eso es que Irán, la cabeza de la serpiente o la cabeza del dragón, es el que ha equipado a Hezbollah, a Hamas, a los hutíes del Yemen, los ha entrenado, los ha pagado, los ha armado. ¿Para qué? Para que destruyan, ¿no?, a Israel. Y ellos están detrás de todo esto. En fin, vamos a ver en esta noche 12 puntos que nos van a ayudar a entender la autoridad que tiene la palabra de Dios. ¿Correcto? Vamos a ver 12 puntos así brevemente en esta noche. 1. El apóstol Pablo afirma categóricamente que toda la escritura, si la Biblia, las Sagradas Escrituras, es inspiración de Dios. La escritura es la propia vida y palabra de Dios, porque Dios y su palabra son uno solo, ¿verdad? Eso lo hemos repetido hasta el cansancio en este programa. En toda su extensión, la Biblia es absolutamente veraz y digna de confianza, infalible. No podemos dudar de lo que está escrito allí. No podemos dudar ni un ápice de lo que está escrito. Esto es cierto no solo cuando se trata de la salvación del hombre. O sea, cuando vemos tema de salvación, la Biblia lo dice, habla del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y cuando leemos en la Biblia esto, entonces lo creemos, ¿verdad? Pero no solamente está escrito para la salvación del hombre, sino también para los valores más excelsos, éticos y morales, y para todos los temas que tratan incluso de la historia, el presente y el futuro del universo, del cosmos. Está en la Biblia todo eso. Los científicos de la NASA tienen a la Biblia ahí como libro de consulta. Interesante, ¿verdad? Cada vez más los científicos, los hombres más iluminados de la Tierra, reconocen a la Biblia como algo especial, como algo realmente milagroso, como algo excepcionalmente bueno. Punto 2. Los escritores del Antiguo Testamento estaban conscientes de lo que decían al pueblo y lo que escribían. Todo lo que ellos escribían era la palabra de Dios para ellos. Ellos estaban con la convicción de que lo que estaban escribiendo era lo que el Señor les estaba guiando para la humanidad, siglos después. Vez tras vez, los profetas iniciaban sus advertencias indicando que era la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, decían, ¿no? Esto es lo que Dios me acaba de decir. Punto número 3. Nuestro Señor Jesucristo también enseñó que las Sagradas Escrituras eran la palabra inspirada de Dios, incluso en los detalles más insignificantes. Cuando leemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a encontrar con algunos detalles que son tan sencillos, tan simples de entender, sin embargo, tienen un contenido, tienen unas enseñanzas teológicas tan profundas de las que tenemos que aprender. Pero eso lo vamos a encontrar, esas joyas, esas gemas, nosotros lo vamos a encontrar cuando estudiemos la palabra de Dios. Si no la estudiamos, no lo sabemos. Y revelación que no tenemos es
perdón, revelación que no disfrutamos. Jesús afirmó que todo lo que él dijo, que todo lo que él enseñó, lo recibió del Padre y por lo tanto era verdadero. Él dijo claramente, todo lo que yo los hablo, he recibido del Padre. O sea, toda la palabra que él compartió lo había recibido del Señor, de su Padre, ¿no? Entonces, por lo tanto, era verdadero. Además de eso, se refirió a la revelación que vendría, obviamente, después de nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, la verdad revelada del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Fueron los apóstoles, después que nuestro Señor Jesús cumple su ministerio, cumple el propósito para el cual vino a la tierra, entonces luego se escribe el Nuevo Testamento, ¿no? Comenzando con la genealogía de nuestro Señor Jesús, el ministerio de 3 años y medio de evangelización en la tierra, y fueron los profetas los que finalmente escriben. Dentro de ellos, ¿no? El apóstol Pablo, que escribió 13 cartas, 13 libros del Nuevo Testamento, que son los que sustentan que realmente las Sagradas Escrituras son la vida misma de nuestro Dios. Dios y su palabra son uno solo. Por tanto, en el 4, por tanto, negar la totalidad o la total inspiración de Dios en las Sagradas Escrituras, cuando la gente se atreve a cuestionar, a negar, ¿no? O a burlarse de la palabra de Dios, ¿no? Que no es el testimonio fundamental de Jesucristo, entonces, mis hermanos, ellos están entrando en un grave error. No están burlándose de la palabra escrita, están burlándose del propio Dios. Y eso viene a ser terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Además, dudar, limitar o descargar su fidelidad es menoscabar su autoridad divina. Cuando nosotros menospreciamos su palabra, cuando nosotros por alguna razón tenemos nuestras dudas o hay alguna palabra que nosotros no queremos obedecer, nos gustaría arrancar esa hoja de la Biblia, ¿no? Sacarla de ahí para que no esté, ¿no? Porque no te conviene o porque no puedes tú obedecerla. Entonces, mis hermanos, estás dudando, limitando, ¿no? Hermano, estás entrando en un grave problema. Mejor dicho, ya estás en un grave problema. 5. Es muy interesante que en su obra de inspiración divina, Dios no cambió la personalidad de los escritores, sino que los dirigió de manera que escribiesen sin errores. Por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos. Marcos era obviamente un ilustre, un personaje, ¿no? Lucas era médico, era un doctor, un médico, ¿no? Que curaba a los enfermos. Ese era Lucas. Pedro era un pescador, un hombre del bulbo, un hombre digamos que poco ilustrado, poco leído, porque era pescador, ¿me entiendes? Sin embargo, el Señor, sin alterar la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? Hizo escribir a cada quien sin que cometieran errores. Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor usa a las personas, ¿no? De acuerdo a su propósito para el cual Él los ha puesto. Eso no lo sorprendía para nada a Él porque obviamente así como te conoció a ti desde antes del vientre de tu madre, a ellos también. Los había conocido, los sabía quién eran. Entonces para Él no era difícil. 6. La palabra inspirada de Dios es la expresión de la sabiduría y el carácter de Dios. La palabra inspirada de Dios es la expresión de la sabiduría y el carácter de Dios. Y por eso puede dar sabiduría y vida espiritual mediante la fe en Jesucristo. A toda persona que lea la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, ellos van a recibir vida. Hay un pasaje que dice que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo, ¿verdad? 7. La Biblia es el testimonio verídico e infalible de Dios de su actividad salvadora por la humanidad. Esa es la Biblia, ¿no? Esta actividad salvadora para la humanidad obviamente viene mediante Jesucristo, a través de Jesucristo. Si no, no habría forma. Tenía que haber un puente, tenía que haber una conexión entre lo divino, lo sagrado que está en el cielo y nosotros en el mundo.
Y eso fue nuestro Señor Jesucristo que descendió del cielo. Por eso la Biblia es incomparable y concluida para siempre y de especial obligatoriedad para el creyente. No hay palabras humanas ni declaraciones de instituciones religiosas que igualen su autoridad. No existe un libro, no existe un comentario, no existe una enseñanza, una prédica, un sermón que supere la palabra de Dios, que supere o que iguale la autoridad de Dios. No hay, no existe y no existirá jamás. 8. Todos los comentarios, las doctrinas, las interpretaciones, las explicaciones y las tradiciones deben juzgarse y legitimarse mediante las palabras y el mensaje de las Escrituras. Decíamos algunas noches atrás, ¿no? Que la autoridad con la que nosotros compartimos la palabra del Señor, si es que no está bajo la autoridad de esta poderosa palabra, entonces no sirve. No deberíamos enseñarlo. Pero en tanto estemos bajo esta autoridad, entonces será esa autoridad la que nos respalda. Será esa autoridad la que nos califica. ¿Amén? Será esa autoridad la que de alguna manera garantiza lo que tú estás diciendo. Vas a sentirte respaldado por la palabra de Dios. Pero si tu enseñanza sale fuera de ese contexto, vas a tener problemas. ¿No? 9. La palabra de Dios se debe recibir, creer y obedecer como la autoridad última. Acá en Perú decir, no, él tiene la última palabra, se dice, ¿verdad? Para alguien que se supone tiene autoridad. Él tiene en todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son la última palabra. ¿Okay? Debe usarse en las iglesias como la autoridad definitiva en todos los asuntos para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque nadie puede someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo sin someterse a Dios y a su palabra como la máxima autoridad. Nadie puede ser creyente, nadie puede ser evangelizado o evangelizar, en todo caso, si acaso no se ha sometido al señorío de Cristo. Nadie puede venir al Padre sino a través de Jesucristo. Y no puedes someterte al señorío de Jesucristo sin someterte a Dios y a su palabra como la máxima autoridad. No es solamente por un dogma, no es solamente porque alguien te lo comentó, te lo dio, sino que el testimonio interior que tú vas a tener dentro de ti te lo da el Espíritu Santo. Y eso está por encima de cualquier comentario familiar, de tu comunidad, de tu vecindad, que te digan aleluya, que te digan religioso, que te digan qué sé yo. Eso no tiene nada que ver, porque el testimonio interior ya te lo dio el Espíritu Santo. Y a ti no te importa lo que diga la gente. Eso no interesa lo que diga la gente, lo que se burlan de ti. No interesa. Lo que a nosotros nos importa, lo que Dios diga de ti. Eso es lo que nos importa. ¿Qué dice el Señor acerca de ti? ¿Puede decir acaso, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿O esta es mi hija amada en quien tengo complacencia? El mundo puede tratarte de cualquier manera, de cualquier forma. Es más, debemos estar preparados a que el mundo nos cuestione. Debemos estar preparados a que el mundo se burle de ti. Si al Señor Jesús lo escupieron, lo golpearon, lo maltrataron, lo azotaron y lo colgaron en un madero públicamente, en esos tiempos era la pena más vergonzosa, más agraviante que pueda ser crucificado, sacrificado en una cruz. Esa era la forma más horrenda con que podían eliminar a un malhechor. Y a nuestro Señor Jesucristo como al peor malhechor, aun cuando él fue inocente de todo, lo colgaron allí. Y él, menospreciando el oprobio, él había venido a cumplir un propósito. Porque si él no moría, nosotros no tendríamos vida. Si su sangre no se derramaba, nosotros no hubiéramos sido redimidos. Él vino a cumplir ese propósito. Y acá está escrito en su palabra. En su palabra está escrita.
cómo el Señor, en su afán, en su carácter salvístico, a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, es que nosotros podemos alcanzar esa misericordia. 10. Se puede entender la Biblia, esto es interesante, se puede entender la Biblia solo cuando se está en una buena relación con el Espíritu Santo. Repito, se puede entender la Biblia solo cuando se está en una buena relación con el Espíritu Santo. Él es el que abre tu entendimiento, el que te quita las vendas de tus ojos espirituales, el que quita los tapones de tus oídos espirituales. Es el Espíritu Santo, ¿no? Para que podamos entender su significado y te da el testimonio de su autoridad en tu interior. Interesante, ¿verdad? Es que nadie va a cambiar lo que tú sientes dentro de ti. Ese es el testimonio interior de la autoridad de nuestro Dios en nosotros. Pueden decir lo que quieran, pueden hacerte lo que quieran. Va a llegar el punto en que todos vamos a decir como Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo ya he muerto para mí, ya no existo yo. Es Cristo el que vive en mí. Entonces, cualquier cosa que te hagan o quieran hacerte, simplemente estará fuera y no te afectará en absoluto. Lo tomarás como una bendición de sufrir por tu Cristo, de sufrir por tu Dios, de sufrir. Si el Señor Jesucristo sufrió, nosotros ¿quiénes somos para no sufrir? ¿No? Él nos ha dado espíritu de poder y de amor y de dominio propio, no de cobardía. Sabiendo que pase lo que pase, ¿no? Nosotros somos más que vencedores. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No nos preocupemos. No importa lo que diga la gente, las autoridades, no importa si en nuestro Perú, mañana, pasado, la próxima semana, se legaliza el aborto, por decir, que sea legal el aborto. No lo es todavía acá, ¿no? Al menos como ley. Pero ya no debería de extrañarnos que mañana, pasado, estos congresistas que tenemos, ¿no? Legalicen el aborto. Pero que sea legal el aborto, eso para nada quita que delante de nuestro Dios para nosotros sea homicidio, ¿correcto? Porque estás matando a un ser humano, alguien que tiene vida. Entonces, mis hermanos, si las leyes por ahí, digamos que aceptan algunas cosas que están prohibidas en la palabra de Dios, no lo podemos aceptar nosotros. Que exista, sí existe. Que lo reconozcan en tu país, en tu nación, bueno, ya está legalizado, para adelante, ¿no? En algunos lugares está legalizada la marihuana. Pueden fumarla libremente, sin problema, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas, muchas otras atrocidades que están legalizadas, ¿no? Pero que estén legalizadas no quiere decir que tenga la aprobación de Dios. No quiere decir que sea la voluntad de Dios, no, en absoluto. No está permitido que un hombre mayor tenga que casarse con una niña. Dice que ahí en Medio Oriente ahora, antes era 15 años la edad con la que una niña podía casarse, ¿no? Ahora lo han bajado a 9 años. Pueden creer, una niña de 9 años ya puede ser la esposa de un desgraciado, de un infeliz por ahí. Y generalmente es un hombre mayor, es un hombre viejo. Y es legal. Lo han legalizado ellos, son sus leyes, son su país. Y bueno, pero eso para nosotros definitivamente es ilegal. Para nuestro Dios es ilegal, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es el Espíritu Santo el que abre tu entendimiento para que podamos entender su significado y puedas entender el testimonio interior de su autoridad. 12 u 11. 11. Se debe usar la palabra inspirada de Dios para vencer el poder del pecado, de Satanás y del mundo. Tú tienes que usar la palabra para poder, digamos, mi hermano, atacar a la opresión.
Se debe usar la palabra para vencer. El Señor Jesús nos enseñó de esa manera. Acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba de 40 días de ayuno, viene el diablo a tentarlo y le dice, si eres hijo de Dios, 40 días antes nomás, ¿no? En el Jordán, cuando él bajó para ser bautizado, ¿no? Juan el Bautista lo bautiza y hay una voz potente en el cielo, audible, que se escucha, un estruendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Obviamente el diablo lo escuchó, los demonios lo escucharon, obviamente. Entonces, de ahí él va al desierto a ayunar por 40 días. Y cuando estaba en los 40 días de ayuno, se le aparece el diablo, Satanás viene y le dice, si eres, está retándolo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y coman. Y entonces el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le está citando un pasaje bíblico. Entonces el diablo, al verse burlado, él igual toma la palabra. O sea, va a la Biblia, el diablo, porque sabe, conoce la Biblia también. Y el diablo cree y tiembla, pero no está en la capacidad de arrepentirse. No hay salvación para él. Él conoce la palabra. Por eso que va a tratar de confundirte, va a tratar de trastornarte, ¿no? Entonces, viene con la palabra, lo lleva al pináculo del tiempo, le dice, tírate de aquí, porque escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles enviará acerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. O sea, el diablo viene a tentarle con la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, no, no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él solo servirás. Vete de aquí, Satanás. Es decir, la palabra puede ser usada por ti, hermano, para vencer el poder del pecado. Cuando estás en aflicción, hay una palabra para ti. No temas, yo te ayudo. Cuando estás en aprietos económicos, Él es tu proveedor, Jehová, tu buen pastor, que nada te faltará. Cuando estás enfermo, tienes la palabra de Dios que dice que Él es tu sanador. Amén. Que Él es tu sanador. Que Él es el que te va a curar y el que te va a sanar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que usar la palabra inspirada por Dios para vencer el poder del pecado. 12. Todo cristiano que considera las escrituras como la única verdad de Dios para un mundo perdido y agonizante, deben amarla, atesorarla y protegerla. Hay que proteger su doctrina manteniéndola fiel a sus enseñanzas. Es decir, que se ajuste a lo que el patrón, el manual del creador, la Biblia, ya lo ha establecido, ¿no? Hay que defenderla de las personas que desfiguran y destruyen sus verdades eternas. Tenemos que defender la palabra. ¿Cómo? Cuando sepas que viene un testigo de Jehová a tu casa y quiere meterte letra y quiere meterte su doctrina. Entonces tú tienes que defender tu fe en Jesucristo con la palabra de Dios. Sácale la Biblia y vas a ver cómo corren esos testigos. Vienen los mormones, igualito. Tú sácales la palabra de Dios y ellos no van a tener argumentos. No van a poder. No van a poder. Entonces tú eres luz en el mundo, tú eres la sal de la tierra. Entonces, mis hermanos, pero para esto tenemos que estudiarla. Si no la estudiamos, si la tenemos solamente en tu mesa de noche en la Biblia, de adorno nada más ahí, ¿no? O el domingo agarras y como si tuviera un gancho, ¡pac!, lo pones y te vas a la iglesia. Y después regresas y hasta el otro domingo tú no la miras, no la ves, no la estudias. Entonces, no vas a crecer espiritualmente. Vas a seguir manteniéndote en un analfabetismo bíblico que te va a llevar a una debilidad. Vas a ser vulnerable y el diablo te va a atacar y te va a destruir. Porque un cristiano mal preparado no es rival para un impío bien preparado. Amados hermanos, no podemos
Nadie tiene la autoridad para agregar o para sacar lo que aquí está escrito. Ah, esto me conviene, esto ya lo predico, lo comparto. Ah, esto no me conviene, no puedo predicar esto. No sé, puedo perder adeptos, puedo perder a mi público, puedo perder a mi iglesia. Hermano amado, si yo comparto la palabra, enseño la palabra de Dios y hay algo que a usted no le agrada, no le gusta, no se moleste conmigo. Yo solo soy el mensajero, yo no soy el mensaje. El mensaje está aquí. Tendría que molestarse con el Señor en todo caso. Y eso es algo muy grave. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, no se moleste conmigo si por ahí una enseñanza como que no se le ajusta. Y dice, no, ya no me voy a meter al programa porque ahí están enseñando cosas que no me convienen. Están chocando contra mi integridad. Entonces, mis hermanos, la enseñanza de esta noche es que toda la Biblia, que toda la palabra de Dios es inspiración de Dios. ¿Qué cosa es la inspiración? ¿No? Cuando el Señor inspira y eso es lo que te da, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener el soporte, el andamiaje suficiente para que nosotros podamos fortalecernos ahí, ¿no? Dice que toda la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? El día de mañana estaremos viendo una parte de Josué, que es un pasaje muy interesante que tiene que ver con la palabra también. Resulta que Josué ya se queda solo para cruzar el Jordán con el pueblo judío para entrar en su tierra prometida. Moisés muere ya días antes de cruzar el Jordán. Solo lo ve desde lo alto de un cerro, ve la tierra prometida y ve el Jordán ahí. Dice, crucemos el Jordán y entremos. ¿Ok? Para Josué, para Josué, Moisés era algo así como la autoridad, el hombre que estaba conectado con Dios. Entonces, siendo Josué uno de los capitanes, los guerreros más eficaces que tenía Israel en ese momento, entonces siempre dependía de la autoridad de Moisés. Siempre le preguntaba a él, ¿cómo hacemos, maestro? ¿Cómo hacemos Moisés, cómo lo hacemos esto? O sea, siempre dependía y él buscaba la aprobación de Moisés para hacer cualquier cosa. ¿Me entienden, no? Ahora Moisés se muere, ya está muerto. Es un difunto muerto fallecido, aunque hay otra parte de la escritura que dice que fue llevado al cielo porque nunca encontraron su cadáver. Bueno, ese es otro tema para otra prédica. Entonces, ¿qué sucede? Ya se queda Josué ahí, ¿y a quién le pregunto? ¿A quién le consulto? Ya Moisés no está. Entonces, ahí es donde en Josué 1:8 el Señor le dice, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ese tiempo solamente habían 5 libros, ¿correcto? El Pentateuco nada más. No había Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Entonces, el Señor le dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Su jefe, su mentor, su profeta, llamado Moisés, ya no estaba. Entonces, él necesitaba consultarle a alguien, necesitaba preguntarle a alguien para las decisiones que iba a tomar. Total, todo el mundo le miraba a él, todo el mundo estaba esperando que él decida, que él hable, y lo que él hablaba se iba a hacer. Entonces, ahí es donde el Señor le dice, ¿no? Nunca se apartará de tu boca, porque esta es autoridad. Es la autoridad delegada por Dios, es la autoridad divina, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que aquí en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Ahí donde le dice, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Eso vamos a verlo mañana. Que estén todos expectantes. Mañana va a ser una noche de gloria también. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Que tengan una noche súper, hiper, archi, mega bendecida. Que el Señor los guarde. Hasta mientras, hermanos amados, un abrazo fraterno. Los amo. Bendiciones, familia.